7, que se llama Tomando Decisiones Sabias. Tomando decisiones sabias. Tomando decisiones sabias. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar para comenzar. ¿Me pueden escuchar, sí o no? Sí. Sí. Okay. Se mira mejor sin nada. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. En esta mañana, Padre Santo, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre Celestial, que nos hables a través de lo que vamos a aprender y que hables a nuestros corazones a través de los versículos bíblicos que vamos a leer. Padre Celestial, hoy más que nunca te decimos que te necesitamos. Necesitamos la protección sobrenatural. Necesitamos que sus ángeles nos cuiden. Necesitamos que sus ángeles protejan nuestras vidas, nuestras posesiones. Necesitamos, Señor, más de usted. Y que se cumpla en cada uno de nosotros el Salmo 91, el primer versículo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es opcional, Señor. Es opcional. Hay que entrar, hay que habitar. Hay que habitar, Señor, en usted, Padre Celestial, el que habita al abrigo del Altísimo. Y yo oro, Señor, que somos una iglesia que decide habitar al abrigo del Altísimo, para que así todos bajo la sombra del Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, así oro, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, hermanos, estamos listos con paso número se llama Tomando Decisiones Sabias. Tomando decisiones sabias. Bienvenida, Gaby. Tomando decisiones sabias. Ok, vamos a verdadero y falso. ¿La Biblia es la única guía confiable para mi vida? Verdadero. Si no funciona el micrófono, pueden hacer la B de verdadero. Si el micrófono no funciona. Verdadero. Ahora nosotros nos lo dimos a él. Perfecto. Número 2. ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? Falso. Falso. Esta es una vez. Falso. Lucas Edil y hace así. Okay. Y el último, es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Amén. Es verdadera. Amén. Verdadero. Ok. ¿Quién me lee el encabezado de la lección? Oscar. Lee el encabezado de la lección. Tomando decisiones sabias. Hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso.
¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. Amén. Gracias, Gaby. Exacto. Me gusta esta definición, es bien sencilla. Discernir es distinguir una cosa de la otra. Subrayen eso. Okay. La Biblia señala el camino correcto. Pregunta número 1, Oscar, conteste, lea y conteste. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Juan 17:17 nos dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es verdad, dice Juan 17:17. Entonces, respondiendo a la pregunta, sería la palabra. ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra. La Biblia. En la Biblia, correcto. La Biblia. Número 2. Fabito, número 2. ¿Qué es más correcto decir? Opción 1, la Biblia contiene la verdad. Y opción 2, la Biblia es la verdad. La opción 2. Perfecto, Fabito. Así mismo, la Biblia es la verdad. Ok, recordemos, tiene 2000 años la Biblia y aquí la tenemos en nuestras manos. Los libros de la antigüedad ya desaparecieron. La Biblia sigue con nosotros y seguirá con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ok, perfecto. Número 3. ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestras vidas? Salmo 119, 98. ¿Quién me lo lee? Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí, en esa línea? 119, 98. Nos hace más sabios. Sabiduría. Hace sabios. Perfecto. Perfecto, Betania. Perfecto, Gaby. Perfecto, Oscar. Y el versículo 130. Alumbra. 119 con su pregunta. Dice que nos alumbra. 30. La exposición de tus palabras alumbra. Nos alumbra y nos hace entender. Los simples. A lo simple. Nos alumbra y nos da Eso nos hace entendimiento. entender. Exacto. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender. ¿Qué es exposición? Viene de exponer, ¿verdad? Exponerse a la palabra de Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, nos alumbra. La hace entender. Amén. Seguimos. Número 4. Número 4. Un valiente o una valiente que me lo lea y me lo complete. 12:34. Mateo 7. Sola verdad para el Dice: además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7, 24, 27. Ahí es, profe.
En 1 hora. Contestemos entonces las líneas correspondientes a Mateo 7, 24 y 27. Léanlo y contesten. El que oye las palabras de Jesús y las hace es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Perfecto, Oscar. Continuemos. Continuemos. Pero el que... Voy a leerla yo. Pero el que oye las palabras de Jesús y no las hace es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Perfecto, perfecto. Ok, ¿cuál es la palabra clave en estos versículos? Hacer el fundamento. Oír y hacer. Yo pienso, bueno, hacer y no hacer porque los dos oyen. ¿Cuál es lo primero? Antes de Oír hacer, y ¿cuál es lo hacer. primero? Edificar. Oír. Oír primero. Primero hay que oír. Correcto. Primero hay que oír. ¿Ok? Y después hay que hacer. Hacer. Exactamente. La diferencia está en que uno oyó la palabra, la puso por acción, el otro la escuchó y no la puso por acción. El número 5, Delia. Número 5. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la diferencia principal de los que construyen sobre la roca, los que construyen sobre la arena? Yo le puse su fundamento, donde se edifica. Exactamente, el fundamento. Así mismo, esa es la diferencia, es el fundamento. Quiere decir que el que oye las palabras del Señor, la pone por acción, coloca un fundamento sólido sobre su vida. ¿Okay? Entonces la clave está en escuchar primero, actuar, y el resultado de estas dos va a ser un fundamento sólido sobre nuestra vida, debajo de nuestra vida, va a haber un fundamento sólido. ¿Okay? ¿Qué va a suceder? En ambos casos, los mismos problemas se dieron. ¿Sí o no? En ambos casos se dieron las lluvias, en ambos casos se dieron los ríos, en ambos casos golpearon los vientos. ¿Qué simboliza que golpearon los vientos, que vino la lluvia, que soplaron los vientos? ¿Qué simboliza todo eso? Problemas, dificultades, obstáculos en la vida, miedos. Perfecto. Entonces, el fundamento es importante. Número 6. ¿Un candidato o una candidata? ¿Cuál? Al 6.
Le conecté el audio. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que 7:17, el que quiere hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Así mismo, Correcto. Juan 7:17, muy importante. Es el que está haciendo la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, ahí la respuesta es la voluntad de Dios. No es suficiente solo tener conocimiento bíblico. Hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda. Y para eso podemos leer Santiago 1, 22 al 24, que habla acerca de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Ok. En el número 7, en la familia Heading, si alguien me ayuda. El número 7, la familia Heading. No hay nadie. Parece que, ok. Ok, Milagrito o Arlen, número 7. A los demás. A ver, Arlen, contesta el número 7. Cuidado con los falsos maestros. 7. Si un predicador es popular, ¿indica eso que se apega a la Biblia? Es ahí. Opción 1 sí, opción 2 no. Yo le puse el no. Perfecto, ok, la número 8. Melissa. No está Melissa. Ok, no lo veo. A ver, Yauri, Milagrito o... La número 8. No, está prestando atención. Sí, todavía bien, cuídate. Igual. Dale. Hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15? Guardaos de los falsos profetas. ¿Qué más dice el versículo? El versículo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Siga leyendo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a un falso profeta? Por sus frutos. Por el fruto. Por el fruto lo vamos a identificar. Vamos a la columna. Vamos a la columna. A la columna que tiene usted. A la columna que tiene a su derecha. Leamos todos juntos. Para decidir. Lo que pueden hacer es que pueden apagar el micrófono los demás. Para decidir. Tal vez después de estudiar esta lección se ha dado cuenta que le ha faltado entendimiento espiritual en el pasado.
Quizás has escuchado consejos faltos de sabiduría o se ha sujetado a una iglesia que manipula a los creyentes, tratando de controlarlos en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. A lo mejor ha sido arrastrado por la emoción sin evaluar el mensaje que prediquen. Sea lo que sea, ahora usted se da cuenta de su necesidad de más discernimiento, pero ¿cómo adquirirlo? Recuerde, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Para discernir entre la verdad y el error, necesita saber más de la Biblia. Y usted puede indicar ahí, inciso 1, yo decido hoy dedicar más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Voy a tener mi tiempo devocional cada día a la hora, la firma y la fecha. Entonces, para que usted pueda discernir cuando vengan falsas enseñanzas o falsos maestros, usted tiene que conocer bien la palabra de Dios. Tiene que sumergirse. Usted tiene que sumergirse en la Biblia. Tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Tiene que aprender bien la palabra de Dios. Si no van a venir enseñanzas, va a ser arrastrado. Yo lo he visto. Yo conocí a un muchacho que estudió conmigo, estaba estudiando diseño arquitectónico. Este muchacho y toda su familia estaban participando en una iglesia cristiana. Desafortunadamente, el ejercicio de los dones proféticos en la iglesia había desorden y parece que por motivo de eso la familia se desanimó y esta familia entera terminó en el mormonismo. Porque cuando conocí a este compañero de trabajo y él vio que yo era cristiano y estaba cantando canciones cristianas, él dijo, ¿usted es cristiano? Sí. Yo ahora soy mormón, pero fui cristiano. Y me explicó qué pasó, ¿verdad? Hubo un abuso en la iglesia y toda la familia terminó como desilusionada, decepcionada. Llegaron los mormones, les dieron lecciones, se los ganaron y ahora son activos en el mormonismo. Y yo me quedé. Pero entonces entendí una cosa, que esta familia no estaban sumergidos en la palabra de Dios. Porque vino otra corriente y los arrastró. Y este es el segundo o tercer caso que yo veo de una persona que ha pasado por la iglesia cristiana y ahora están en los testigos de Jehová, etcétera. Pero yo he descubierto eso. No estudian la palabra del Señor. No estudian, no dejan que el Espíritu Santo les hable, no dejan que el Espíritu Santo les enseñe. No están meditando los versículos bíblicos. Entonces va a venir otra corriente, van a venir otros argumentos y los argumentos convencen. ¿Por qué? Porque tenemos la razón. Y muchas de estas otras religiones, como los mormones, los testigos, funcionan con la razón. Y está bien funcionar con la razón, pero nosotros en el cristianismo nos movemos también por fe. Por fe, sobrenaturalmente nos movemos. Sobrenaturalmente nos movemos. ¿Cómo Dios nos sostiene sobrenaturalmente? Mire, una característica que usted va a ver de las corrientes de religiones así como mormones, testigos, es que número uno, niegan la deidad de Jesucristo. Siempre a Jesucristo lo tienen en segundo o tercer lugar. Lo mismo que el Espíritu Santo, lo tienen en segundo o tercer lugar. Número uno. Número dos, estas organizaciones están fundamentadas en un fundador. Hay un fundador. Hay una figura central humana en estas organizaciones que siguen las enseñanzas de esta persona.
Entonces, ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Si lo que está leyendo es las enseñanzas del fundador o lo que está leyendo es la palabra de Dios y se está dejando llevar por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es por fe. Y lo tercero que tienen estas organizaciones como los mormones de los testigos es que tienen anulado el poder sobrenatural de Dios. Tienen anulado el poder sobrenatural de Dios. Ellos no creen en ningún tipo de milagros. Claro, no pueden moverse en lo milagroso porque tienen anulado el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Entonces, trabajan solo con argumentos. Solo con razonamientos, trabajan solo a nivel de la mente. Y es como un lavado de cerebro. Pero no creen, tienen anulado lo milagroso de que tenemos a un Dios que hace todo tipo de milagros, y no solo me refiero a los milagros físicos, milagros que necesites en tus estudios, milagros que necesites en tu empleo, milagros que necesites en tu negocio, milagros que necesites en tu finanza, que Dios te abra puertas, todo tipo de mover sobrenatural de Dios. A eso me refiero lo milagroso. Y las características de estas organizaciones es que tienen anulado lo milagroso. Trabajan mucho en el esfuerzo físico y usted lo ve en las calles. Usted ve en las calles con sus revistas, con sus paquetes, con sus libritos, esforzándose físicamente. No hay lo sobrenatural. No pueden orar por un enfermo, no pueden orar por una persona necesitada, no pueden orar por una persona doliente, dolida del corazón, no pueden orar por paz, por el Espíritu Santo, no pueden, porque no están en eso sobrenatural, están en lo mental del argumento. Entonces aquí es donde usted tiene que sumergirse a la palabra de Dios, sumergirse. En parte, le voy a decir una cosa, iglesia, en parte hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual. Inclusive en lo que estamos viviendo, hay guerra espiritual. Al enemigo le conviene que no nos juntemos. A Satanás le conviene que la iglesia no se junte. Claro que sí. Entonces, aquí hay que saber discernir y entender muchas cosas. Entonces aquí usted entonces haga su compromiso, ¿verdad? Haga su compromiso de leer la palabra de Dios. Cuando le salgan personas a usted en la calle, mormones, testigos, cosas así, le dan una revistita, le dan una cosa, usted agarre la revistita, yo lo que hago es que la rompo y la boto porque eso no tiene ninguna edificación. Yo ya sé que ahí hay mucha palabra de hombre, yo lo que hago es que lo rompo y lo boto. No sea grosero con la persona, ¿verdad? Ya cuando la persona se fue, yo agarro eso, lo rompo y lo boto, porque eso no tiene, hay que tener mucho cuidado, porque en la escritura que usted lee, hay implicación de ideas que vienen de las tinieblas. Entonces ahí usted tiene que tener mucho cuidado en esas cosas. Y ahora que el Señor llegue a esa gente. Ok, vamos a la próxima hoja. Démosle vuelta, por favor. Número 9. Si tal vez Melissa o Lucas me contestan la número 9. Dice, ¿cómo podemos conocer los verdaderos maestros? En Mateo 7:16, por sus frutos. O leo el versículo. Sí. Ok, Mateo 7. Dice 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Por sus frutos. Perfecto. Ok. Número 10. Vayamos al número 10. Leamos todos juntos. Pablo en 2 de Timoteo 2:15 insta a. Vamos a buscar 2 de Timoteo 2:15. ¿Quién me lee 2 de Timoteo 2:15? ¿Un voluntario? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. ¿Y qué dijo Jesús al inicio? ¿Qué dice en Juan 17:17? Juan 17:17. Noticia, aquí está. Sí. Juan 17. Procura, dice, solo la palabra de verdad. Que la palabra es la verdad. Exactamente. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Entonces, el fruto más fuerte que se va a ver en nosotros es el uso de la palabra de Dios. Yo le aseguro a todos ustedes que si ustedes manejan bien la palabra de Dios, ustedes están poniendo un fundamento firme y no va a haber ninguna corriente de cualquier otra organización religiosa que venga diciendo que Jesucristo es un arcángel, que el Espíritu Santo es un soplo, una energía o lo que sea, que venga con otras cosas, que hay salvación fuera de Jesucristo, usted puede salvarse por otro lado, lo que sea. Inmediatamente usted va a cortar eso. Usted va a cortar eso y lo va a decir, lo siento mucho, no puedo discutir con usted, no voy a, si usted tiene esas creencias, yo lo respeto, que le vaya bien y corte. Sigamos leyendo. La palabra de verdad, esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la Biblia o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. Véase entonces, ¿quién me lee? Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 6. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, sino ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
porque no es avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Hermano Lucas, número 11. Hay predicadores que usan mal la palabra. Sí. Como nota que lo hacen. El árbol es conocido por su fruto. Ellos producen frutos malos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Asimismo, lo que estamos estudiando por su fruto. Por su fruto. Y hay predicadores que usan mal la palabra. Ahora vamos a trabajar en la sección de cómo escoger una iglesia que predica la verdad. Donde dice sí o no. Estas preguntas le pueden ayudar a evaluar a una iglesia. Ok. La primera, Oscar. ¿Sí o no? Oscar, encendé tu micrófono. La primera, ¿sí o no? Disculpe. Con razón estaba aprendiendo algunas cosas y no me contestan. Me he olvidado. Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara. Los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara. Es decir, una iglesia expone los mensajes de la Biblia en forma ordenada y clara. Así es. O sea, ok, Oscar, mire, en esta iglesia Atrios de Alabanza, usted siente que los mensajes que le damos nosotros los pastores a la iglesia son mensajes que exponen la Biblia en una forma ordenada y clara. Sí, así es. Correcto. Hermano Lucas, la que sigue. Los líderes son hombres de fe. Muestran el fruto del Espíritu. Creo que sí. Exacto. En nuestra iglesia, los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu, ¿sí o no? Sí. Okay. Así es. Pero ahora la tercera, Betania. Hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. No. Una X pone a jugar, ¿verdad? Está bueno, joda, así es. Eso, ¿sabe cómo se llama eso? Eso se llama manipulación. Eso se llama imponer. Imponer. Ahora, en nuestra iglesia, ¿usted siente que nosotros imponemos? No, ya me hubiera ido. No. Tenemos que respetar. Tenemos que respetar. Sí. Se les respeta, pero no sin cabeza.
Exacto. Exacto, hermano Lucas, exacto. A pensar, no nos imponen en qué pensar, en qué decidir. ¿Está Indira por ahí? Un ratito. Pastor, también Dígame. creo que va en referencia a la educación que estamos teniendo nosotros en la palabra, porque si aceptamos lo que los pastores dicen, estamos muy cómodos con lo que ellos están diciendo simplemente por no tomarnos el tiempo de estudiar la palabra. Así es, exactamente. Nosotros como iglesia no imponemos. Pero mire, algo bien interesante. Usted no puede pensar, por ejemplo, en los mormones, en los testigos, usted no puede llevar la contraria. Si los testigos le dicen, Jesucristo es el arcángel Miguel, usted no puede refutar eso. Es impuesto. Si los testigos le dicen, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, no es una persona, eso es impuesto. Usted no lo puede cuestionar. Si los mormones le dicen, hay 3 diferentes dioses y todos vamos a ser dioses, usted no puede cuestionar eso. Es la enseñanza de ellos y ya. Lo tiene que aceptar y punto. Ok. La siguiente. Una iglesia, si existe manipulación en la iglesia, ¿usted iría a una iglesia donde existe manipulación? ¿Sí o no? En esta iglesia existe manipulación. No. Número 5. ¿Quién me lo contesta? Número 5. Yo puedo. Dice, los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros. Yo creo que sí. Aquí eso pasa. Ustedes pueden dar testimonio que en Atrios de Alabanza nos preocupamos por los demás hermanos, ¿sí o no? ¿Y la Ana Gabriela? ¿Qué se hizo Ana Gabriela? Salió. La que sigue. ¿Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? ¿Sí o no? ¿Es serio? Sí. Betania, ¿predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo? Sí. En nuestra iglesia sí. Estamos basados en la Biblia. Siempre nos enseñan basados en la Biblia. La que sigue. ¿Animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? ¿Sí o no? Sí. En esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran. Elia. Por algo estamos llamadas cristocéntricos. En esta iglesia, Atrios de Alabanza, alabamos más a Cristo más que a los que ministran. Déjalo para que conteste los demás. Cristocéntrico hasta la muerte. La que sigue. Los mensajes edifican más que regañan.
Ay, mamá. Regañan. Los mensajes que usted recibe en esta iglesia edifican más que regañan. Edifican. Edifican más, profe. En las dos, pastor, porque las dos son buenos. Usted sabe que el regaño se siente cuando uno anda mal. Entonces va directa la palabra para uno. Edifica el regaño también, porque si cuando nos regañan aceptamos que estamos en un error y venimos a cambiar nuestra mente y empezamos a hacer las cosas bien, empezamos a edificarnos. Entonces son las dos cosas. Nos regañan. ¡Qué bárbara! Y también los mensajes confrontan. Los mensajes pueden confrontar también ahí. Así es. O si es un regaño, si sea del espíritu y no de una persona, o que el espíritu lo usa, algo así. Así es. El espíritu mismo. Así es, Melissa. Ok, la última. ¿Quién de los chicos ahí no ha leído, Delia? ¿Quién de sus hijos ahí que no ha leído? A ver. Está todo escondido al otro lado. A ver, ahí. Enfatizan la gracia por encima de las reglas. Sí. En esta iglesia enfatizamos la gracia de Dios por encima de reglamentos y leyes. ¿Sí o no? Sí. Fabito, te hemos puesto reglas. No hagas aquí, no hagas allá. No te vistas así, no te vistas así. No te pongas esto, no te pongas aquello. No te peines así. No te cortes el pelo así. Sí, deja de crecer, me dicen. Deja de crecer. Ok. En estatura, ¿sí? Porque a la casa de la iglesia no te va a quedar nada más eso, ¿verdad, pastor? Debe crecer en la palabra, tiene que crecer más. Okay. Oye, Fabi, te el regaño ya. Ok, sigamos leyendo la última parte. Sigamos leyendo la última parte todos juntos. Interpretando la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. Hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. Interpretar la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar o buscar significados escondidos. Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otros. Lo que dicen otros pasajes puede ayudarnos a entender un pasaje. Esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Y por último, tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérboles, etc. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en un sentido figurado. Ahora, en esta iglesia les hemos enseñado prácticamente estos principios. Que el Espíritu Santo hable a usted a través de la palabra de Dios. Yo les he predicado que la Biblia en la mayoría de los casos se interpreta literalmente. Por ejemplo, si el libro de Apocalipsis dice que surgió del lago de fuego un dragón con 11 cuernos, es literal, no es fantasía. ¿Ok?
cuando se estudia la Biblia, se toma en cuenta el contexto. ¿Qué quiere decir el contexto? Hay que leer los versículos anteriores y los versículos después. No se pueden arrancar versículos bíblicos. No se pueden arrancar versículos bíblicos. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo se lo he enseñado a toda la iglesia. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ok? Y hay que tomar en cuenta, ¿verdad? El sentido figurado del lenguaje. Cuando Cristo dijo, yo soy el camino. O cuando leemos el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, diría Jehová. O donde dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Muestra como que si Dios fuera un ave, ¿verdad? Ese versículo, con tus plumas se cubrirá, o como que si Dios fuera como la gallina que está cuidando los pollitos. Entonces hay que entender que es un símil, es un lenguaje figurado, ¿verdad? Que así como el águila protege al aguilucho, así como la gallina protege a los pollitos, de esa misma manera, el Señor lo va a proteger a usted. Es poderoso para protegerlo, es poderoso para resguardarlo. Entonces, a eso se refieren y de esa manera, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Muy importante con este tema de la iglesia. Ok, ¿por qué usted pertenece a esta iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque su llamado, su ministerio, el propósito de Dios para su vida está ligado con la visión de esta iglesia. ¿Me explico? Digamos que usted va a otra iglesia. Usted va los domingos, usted participa del culto, usted cantó, usted alabó, usted fue a la oración, usted hizo el estudio bíblico, pero pasan los años y está en lo mismo. En cambio, nosotros como atros de alabanza estamos enfocados en formar carácter para el propósito que Dios tiene para su vida, porque le hemos enseñado a usted que usted tiene una identidad en Cristo Jesús, una posición en Cristo Jesús, una herencia y un destino. Y en esta iglesia se está desarrollando esos 4 aspectos. La identidad que usted tiene en Cristo Jesús, la posición que usted tiene en Cristo Jesús, la herencia que usted tiene en Cristo Jesús y el destino o propósito que usted tiene en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces estamos desarrollando el pueblo de Dios, desarrollando el cuerpo de Cristo. Estamos nutriendo su vida, estamos nutriendo el cuerpo de Cristo. Ustedes, en su identidad, en su posición, en su herencia, lo que el Señor les ha dado en Cristo Jesús, y en su destino y su propósito. ¿Por qué está Betania aquí en este mundo? ¿Por qué está Oscar? ¿Por qué está Fabio? ¿Por qué está Hazel? ¿Por qué está Arlen? ¿Por qué está Lucas? ¿Por qué está Melissa? ¿Por qué está Joás? ¿Por qué está Ana Gabriela? Ese es el destino y el propósito en Cristo Jesús. Entonces nosotros como iglesia tenemos una visión enfocados en desarrollarlo a ustedes. En la identidad, en el propósito, en la posición, en la herencia y en el destino o propósito que Dios tiene para sus vidas. ¿Me explico? Aquí en esta iglesia no estamos para llenar de información bíblica. Si usted quiere llenarse de información bíblica, lea la Biblia todos los días, cómprese un comentario bíblico, lea todo el comentario bíblico, cómprese un diccionario bíblico, lea todo el diccionario bíblico y se llenó la mente de pura Biblia, de puro comentario y de puro diccionario bíblico. Eso no le va a dar nada. La esperanza está porque estamos para formar el carácter
desarrollarlo a usted, desarrollarlos a ustedes. Y eso comienza no solo con los adultos, como iglesia estamos trabajando con los niños. Que los niños en la iglesia sepan cuál es la identidad que ellos tienen en Cristo. Todo lo que Cristo es, usted es, porque usted tiene adentro a Cristo. La posición donde gobierna Cristo, ahí está gobernando usted. La herencia, todo lo que ha recibido Cristo es suyo. También lo dice Pablo, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. El destino, Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un propósito para su vida. Usted no vino de balde, usted no nació de balde. Yo sé que en esta iglesia hay ministerios cristianos y hay también de ustedes que van a estar en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo de ustedes van a tener un impacto a como yo sé que de ustedes van a ser pastores, van a ser maestros de la palabra de Dios, van a dar mucho fruto para el reino de Dios, para el avance del reino de Dios. Ministerio con niños, ministerio con jóvenes, ministerio con ancianos, ministerio en las calles, ministerio en los barrios. Y estamos para desarrollar a cada uno de ustedes, y esa es la razón por qué existe atrios de alabanza. La mayor tragedia del ser humano es no saber qué vine a hacer a esta vida. Esa es la mayor tragedia. ¿Qué viniste a hacer? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué misión estás cumpliendo? Esa es la mayor tragedia del ser humano. Entonces, en atrios de alabanza, eso tiene que desaparecer. Porque usted tiene una identidad. Todo lo que Cristo es, usted lo es. Usted tiene una posición donde gobierna Cristo, ahí usted está gobernando también. Léalo en Efesios. Sobre todo principado, potestad, dominio, diablo, demonio, lo que sea. Ahí usted está gobernando con Cristo. Su herencia, lo dice Pablo, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Doble todavía. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo que ha recibido Cristo es suyo y mío. Propósito. Nada de lo que Dios hace está fuera de propósito. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, lo trazó para usted y para mí. Y eso es importante saber, que usted diga, yo estoy en atrios de alabanza porque mi vida está siendo direccionada en la identidad que tengo en Cristo Jesús, en la posición que tengo en Cristo Jesús, en la herencia que tengo en Cristo Jesús y en los planes y en el destino y en el propósito que tengo en Cristo Jesús. ¿Me dicen un amén? ¿Me dan un...? Amén. Amén. Ok. Vamos a terminar con la columna de aquí, vamos a terminar. Dice, para profundizar, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para las decisiones grandes de la vida? Vea la hoja del apéndice donde dice, conociendo la voluntad de Dios, puede referirse a esta, guarde por favor esto. Para reflexionar, algunas iglesias se basan en tradiciones religiosas más que la Biblia. Algunas iglesias se basan en tradiciones religiosas más que la Biblia. A veces estas tradiciones vienen a distorsionar la enseñanza bíblica. ¿Podría pensar en algunas tradiciones religiosas que no tienen base en la Biblia? ¿Quién me contesta? Que las mujeres cuando andan con su periodo menstrual no pueden pasar al altar a servir. ¿Y dónde escuchaste eso? ¿Dónde escuchaste eso? Hay una iglesia aquí cerca de mi casa que pasa eso. Las mujeres no pueden pasar ni servir cuando andan con la menstruación. Entonces están en la ley.
En la ley, porque en la ley decía que cuando la mujer estaba en su periodo era inmunda. Ajá, cierto. Así es en la ley. Entonces tenía que hacer, era inmunda, entonces no podía acercarse al templo. Están en la ley entonces. Es como cuando la mujer daba luz. Cuando la mujer daba también salían fluidos corporales. Usted sabe que se rompe la fuente cuando va a salir el bebé. Entonces también, según la ley, era declarado inmunda. Y tenía que hacer un sacrificio en el templo para ser limpia de su inmundicia. Eso está estipulado en la ley, ¿verdad? Bueno, en parte me imagino esa iglesia está practicando cosas que son apegadas a la ley. En lo personal, yo no voy a estar preguntando como pastor, porque eso da vergüenza. ¿Qué le voy a preguntar a las hermanas si están en su periodo? Pastor, yo quiero hacer una pregunta al respecto. Realmente eso está escrito en la Biblia, pero fue en el periodo del Antiguo Testamento cuando estaban obedeciendo bajo la ley. Verdaderamente es bíblico, pero al día de hoy eso no tiene un fundamento bíblico porque no hay una palabra específica que diga que no deberíamos de servir las mujeres cuando andamos en nuestros periodos que tenemos mensual. Pero ese argumento, ¿cómo puedo yo educar a otra mujer sin confundirla? Porque verdaderamente está escrito en la Biblia, pero fue bajo la ley. Pero una forma más sencilla de explicarlo, pastor, ¿podría ayudarme al respecto? Explicarle que la ley está compuesta de 3 aspectos. Leyes ceremoniales, leyes sacerdotales y la tercera parte es la ley, es la ceremonial, la sacerdotal. No recuerdo cuál es la tercera parte. Son las 3 divisiones de la ley. La ley que está abolida por Cristo, porque dice que Cristo vino a abolir la ley, fue la ley de las ceremonias para ser salvo, para recibir perdón de pecados. Que es donde están que venían los lavamientos, que tenés que ofrecer un cabrito, una palomita por la inmundicia. Esa es la parte de la ley que se abolió. La ley donde, bueno, para estar bien con Dios tengo que sacrificar un animalito en mi lugar porque yo pequé, o yo estoy inmundo, o yo estoy... Esa es la parte de la ley. Ahora bien, se estaba cumpliendo, después de Cristo se estaba cumpliendo la ley. Después de que nació Cristo, perdón, después que nació Cristo, esa parte se estaba cumpliendo. Porque si ustedes leen en Lucas, María fue al templo a presentar su ofrenda por su inmundicia. Léanlo en Lucas. Ella estaba guardando la ley, porque había nacido Jesús y hubo derrame de fluidos corporales. Entonces, según la ley, ella estaba inmunda. Pero hasta este punto, Cristo no había muerto en la cruz. Así que no había abolido la ley Jesús todavía. No había abolido la ley Jesús. La ley que está abolida, tenés que explicarle, aquí hay un contexto judío que hay que explicarle a esta persona y decirle, mire, la ley judía está compuesta, ahorita se me olvida el tercero, creo que son leyes ceremoniales, leyes sacerdotales y creo que lo demás es la ley moral. La tercera, si no me equivoco. La ley moral es no matarás, no darás falso testimonio, no mentirás, no, ya, esa es la moral. La sacerdotal es la que los sacerdotes tenían que guardar. Y la ceremonial es la que está relacionada con los sacrificios, los holocaustos por el pecado, por la inmundicia, por esas cosas. Esa es la ley que Cristo vino a abolir. Cuando Pablo dice que Cristo es el fin de la ley, se está refiriendo a la de los sacrificios por el perdón de mis pecados, porque ahora el único sacrificio es Cristo. Ya no hay
cabrito, palomino, no hay toro, no hay nada que borre los pecados. Es Cristo. Entonces, lo que hay que hacer con esta persona es decirle, con todo respeto, por supuesto, Ana Gabriela, usted le dice, mire, fulanita, yo respeto tu opinión, yo respeto tu creencia. Yo tengo entendido que la ley de Moisés está dividida en 3 partes y que Cristo es el fin de la ley, pero es el fin de una parte de la ley. Está relacionada con los sacrificios, con la inmundicia, con que tenían que sacrificar unos palominos, unos cabritos. Esa es la que está abolida. Entonces, no tiene sentido que no pueda servir en tu momento porque ya eso no se considera inmundicia. Ya no tenés que hacer un sacrificio para ser limpia de esa inmundicia. Hágame así. Sí, claro que sí, pastor. Entonces, aquí tiene que haber un entendimiento del contexto bíblico. Sí, más en la ley de Moisés, que está compuesta de 3 partes. Y hay que explicarle. Claro, una mujer en su periodo podía servir en el templo. Era inmunda. O después de haber dado a luz, no podían, claro que sí. Pero ya esa parte de la ley quedó abolida por Cristo. Cristo la abolió por nosotros. Entonces, ahí hay algo que están practicando que no tiene sentido. ¿Está abolida la ley moral? No. La ley moral está activa porque es una ley perfecta. No matarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley moral. Esa está activa. No robarás. Eso está activo. Cristo no abolió esa ley. Cristo la que abolió fue la de los sacrificios, la ceremonial. Esa es la ley que la abolió. ¿Estamos entendidos? Así es. Sí. Gracias, pastor. Perfecto. Vamos a terminar. Para terminar, por favor, si alguien me lee 2 de Timoteo 2:15 al final. ¿Alguien me lee 2 de Timoteo 2:15 para terminar? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Léalo y léalo en la otra versión, nueva versión internacional. Yo no la tengo. Está aquí abajo, está aquí abajo. Ahí abajo está. ¿Vos la vas a leer? Esfuérzate, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Amén. Gracias, Betania. Ok, amados. Hasta aquí termina nuestra lección. Para el próximo domingo, paso 13, compartiendo a Cristo. Todo esto que estamos aprendiendo es para reforzar nuestra identidad. Todo esto que estamos estudiando, este es usted en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere que usted sepa. Entonces, para que vayamos trabajando el paso número 13 para el próximo domingo. El próximo domingo vamos a tener Santa Cena. Entonces se le va a pedir a todo el mundo que compren el vasito de jugo de uvas Welch. ¿Me escucharon? Háganme así. El próximo domingo tenemos la Cena del Señor.
la cena del Señor, ¿ok? Entonces todos comprando galletas simples o de la galleta integral o la integral o la simple. Cómprese el juguito Welch de uvas. Tiene que ser, nosotros como iglesia preferimos jugo de uvas natural. No queremos artificial, ¿verdad? Un juguito de uva natural, otra vez otra marca, pero que sea jugo de uva. Y cómprese un paquetito de galletas y el próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a tener el estudio y vamos a tener la Santa Cena. Amén. Se le agradece mucho a todos ustedes sus oraciones, las oraciones por la pastora, ¿verdad? La pastora se ha estado recuperando. Gracias a Davidcito Heding, me puso un mensaje Davidcito Heding con unos versículos bíblicos de aliento para nosotros los pastores, para mi persona, ¿verdad? Dios te bendiga, Davidcito, por esos versículos bíblicos. Les agradecemos a todos por sus oraciones les pedimos a todos que se cuiden, que se protejan. Nosotros, esto no sabemos cuándo se va a acabar, no sabemos si falta un mes o 2 meses, pero mientras esta plaga esté en el mundo, amada iglesia, sean prudentes, cuídense. Si tienen que protegerse con mascarilla, con guantes, con esta que es transparente, háganlo. Protejan a su familia, protejan a los niños. Entre tanto tengamos esta plaga, Dios le va a poner fin. Yo sé que Dios va a decir hasta aquí nomás. Dios va a mandar una lluvia, va a mandar un torrente, va a mandar algo, va a mandar un fuego que borre con todo esto. Nos veremos entonces el martes a la oración para que todos participemos el martes a la oración. Vamos a cerrar en oración, ¿ok? Vamos a cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por lo que estamos aprendiendo. Te damos gracias, Señor, porque nos estás hablando. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo siempre te pido por toda la iglesia, por todos mis hermanos, que no desfallezca su fe, que no desfallezca su amor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que reveles el amor del Padre a todos mis hermanos en la iglesia. Revélate, Espíritu Santo, revela tu amor, revela tu gracia, revela tus planes, tus propósitos. Ven, Espíritu Santo, y sopla de ti mismo, Espíritu de Dios, a cada uno de mis hermanos, en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Espíritu de Dios, yo te pido que fortalezcas el corazón de todos mis hermanos. Gracias te doy por cada uno de ellos. Padre Celestial, levántate como poderoso gigante para toda tu iglesia. Tu mano de poder sea sobre los niños, sobre todos los niños de la iglesia, Señor. Sobre Julito, Señor. Sobre Joás, sobre Davidcito Palma, Davidcito Heding, sobre Catrinita, Señor. Todos los niños, Luis Henry, todos los niños de la iglesia, Padre Santo, yo te pido que los protejas de una manera sobrenatural, poderosa, Señor. Y que todas las familias de la iglesia y todos los hermanos de la iglesia puedan sentir tu presencia y tu poder en medio de estos tiempos. Y que el gozo del Señor sea la fortaleza de todos mis hermanos. El gozo del Señor, que ellos sientan en su espíritu que el Padre Celestial se goza con ellos y que ese gozo
sea fortaleza a cada uno de ellos, Señor. Señor, pedimos por Sergio, creo que su apellido es Centeno. Te pedimos, Señor, que lo libere de toda preocupación y de todo temor, y que esos síntomas que ha estado sintiendo, Padre mío, se vayan de su cuerpo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le prohibimos a Satanás tocarnos. Le prohibimos a Satanás en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, sentados en lugares celestiales. Le prohibimos a Satanás tocarnos nuestros cuerpos, el cuerpo de nuestros hijos, aún de nuestra familia, Señor. Le prohibimos al enemigo tocar nuestras posesiones, nuestras finanzas. Le prohibimos al enemigo, Señor. Yo reprendo el abuso y el atrevimiento de Satanás en contra de mis hermanos y en contra de todos los niños de la iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Es rociada la sangre de Cristo, Señor. La sangre de Cristo en todos los niños, en todas las niñas, en todas las familias de la iglesia, en todos mis hermanos, en todas mis hermanas, en los adultos, en los mayores, en los jóvenes, Señor. Es rociada la sangre de Cristo, que sirve como un escudo, Señor, en contra de cualquier virus, de cualquier enfermedad, bacteria, microbio, lo que sea, Padre Santo. Nada va a arrebatar a tus escogidos, Padre Celestial. Yo reprendo la muerte, reprendo el espíritu de muerte, reprendo la acechanza de muerte, reprendo el valle de muerte. Si yo lo cancelo, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Somos una iglesia viva, somos una iglesia despierta, somos una iglesia activa, somos una iglesia que escucha la dirección del Espíritu Santo, somos una iglesia que escucha a la dirección de Dios. Oímos tu voz, oímos la voz de Cristo Jesús, oímos la dirección del Espíritu Santo. Somos una iglesia con oídos abiertos a lo que el Espíritu Santo dice a cada uno en la iglesia, Señor, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, y declaro sanidad y liberación a todos mis hermanos, Padre Santo, y te pedimos por la pastora, Señor, por Adriana. Levante a señora Adriana, Señor, levántese como poderoso gigante a favor de ella, Señor, fortalezca su espíritu, su corazón, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo bendigo todos los negocios de la iglesia, Señor. Yo bendigo todos los negocios de la iglesia, Padre Santo. Y yo sé, Señor, que estos tiempos van a pasar y vendrá, Señor, la bonanza, vendrá la abundancia, vendrá, Señor, el renuevo, el avivamiento, el despertar, Padre Celestial. Declaro, Señor, creo, confieso, Señor, que nunca va a faltar el pan, el alimento y el sustento en la mesa de todos mis hermanos, Señor. Siempre va a haber alimento, siempre va a haber pan, porque su palabra dice que usted da pan al que come y semilla al que siembra. Pan al que come y semilla al que siembra. Y dele sabiduría a mis hermanos con este versículo. Pan al que come y semilla al que siembra. Semilla al que siembra. Quiere decir que no pueden retener la semilla, Señor. Tienen que sembrarla, Señor. Pero van a recibir pan, porque usted lo dice en su palabra, que usted da pan al que come y semilla al que siembra. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, así yo oro. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Hola, Julito. Julito. Hola, Julio.